de nuit.
Bienvenidos a la primera semifinal del Campeonato Gallego Absoluto de Pádel, que se va a celebrar en el Club de Pádel Mi Pádel, mi club, entre los jugadores Pablo Lijó y Martín Sánchez Piñeiro contra Adrián Antelo y Borja Iribarren. Está terminando el calentamiento y estamos a punto de comenzar esta primera semifinal. Recordar que al mismo tiempo se está disputando la primera semifinal femenina entre las hermanas Carla e Isabela Barciela contra Aida González y Alejandra Renda. Esta semifinal es la reedición de la final del año pasado, donde Martín Sánchez Piñeiro y Pablo Lijó vencieron en 3 sets. Va a comenzar el partido. Servicio Adrián Antelo. Comenzamos. Cero 15. Iguales. Treinta 15. Cuarenta 15. En estos primeros puntos, tanto Adrián como Borja intentando dominar la red. Juego 1-0, Borja Adrián. Servicio Martín Sánchez Piñeiro. Gran expectación en las instalaciones de mi club Pádel aquí en Carballo. Contamos con el presidente de la Federación Española de Pádel, señor Morcillo, y presidente de la Federación Gallega de Pádel, muchos jugadores, siempre respetando el aforo de la instalación.
15 iguales. Treinta 15. Cuarenta 15. Un juego iguales. Quince 0. Gran recuperación de Borja Iribarren en este punto. 30 nada. Nada. Por ahora los saques están ganándose con facilidad. No hemos llegado a ningún momento de tensión para ninguno de los jugadores que ha tenido el servicio. Juego Iribarren ante Lo, que dominan 2-1 en este primer set. Bueno, contamos con la presencia de Héctor Guisande y de Ignacio Vilariño, que van a jugar la segunda semifinal del cuadro masculino. Contarme un poquito expectativas para la semifinal de esta tarde. Pues bueno, es un partido duro contra la leyenda Pío. Y bueno, a ver qué tal. Jugamos bien a la mañana y a ver si hay las mismas sensaciones. Nacho, tus impresiones para esta tarde. Buenas tardes a todos.
Y a ver, es un partido que en principio está muy de tú a tú y nada, lo más importante es entrar bien en la pista, como hemos hecho en todos estos partidos, empezar con buen pie y de ahí en adelante, a ver si salen los resultados. Muy bien, chicos, pues mucha suerte para esta tarde y sobre todo a disfrutar del juego. Venga, un saludo. Gracias, Capi. Muchas gracias. Bueno, seguimos en esta semifinal 30-0, servicio Pablo Lijó. $40-0. Dos juegos iguales en este primer set. $0-15. Poco a poco los jugadores van encontrando su sitio en la pista. El juego empieza a ser más constante, se empiezan a hacer más puntos al resto. 15 iguales. $30-15. $40-15. $40-30. Juego 3-2 para Irribarren Adrián Blanco.
3-2 primer set, sirve Martín Sánchez Piñeiro. Dos bolas tras la duda del bote de una pelota cerca de la verja. Iguales. Iguales. 30-15, perdón. $40-15. $40-30, primer momento que se llega a este marcador. Al resto nos acercamos a la posibilidad del punto de oro. Iguales. Primera bola de break del partido. Se escapa la bola de break para Borja y Adrián. 3-3 en el marcador. Sirve Borja Iribarren. Nada. Gran remate de Borja. 30-0. $40-0.
Juego 4-3 para Borja y Adrián. Siguen pasando protagonistas por nuestros micrófonos. Tenemos aquí a nuestro lado a Silvia López, semifinalista del cuadro femenino, que va a jugar a las 7 de la tarde. ¿Cómo se espera el partido de esta tarde? Bueno, a priori muy ajustado. O sea, va a estar reñido, depende cómo entremos, pero bueno. Bueno, se os hizo un poco duro el partido esta mañana, que llevabais controlado en el primer set. Sí, nos dormimos un poquito, pero bueno, no le podemos quitar mérito al partidazo que hicieron Judith y Carmen, que la verdad es que jugaron para mí espectacular. De menos a más. Muy bien, pues mucha suerte esta tarde, ¿vale? Y te veremos después. Gracias. Siguen los jugadores manteniendo su saque en este primer set, cuando llevamos casi 18 minutos de juego. $15-0. Fallo de Martín en la volea de derecha, 15 iguales. Gran remate de Martín Sánchez Piñeiro, 30-15. Gran punto disputado por los 4 jugadores. 40-15. La semifinal de chicas que se está disputando al mismo tiempo que esta semifinal masculina. Las hermanas Barcielas se han impuesto en el primer set por 7-5. Juego Martín Sánchez Piñeiro, Pablo Lijo, 4 iguales. $0-15, momento importante de este primer set. $15 iguales. $30-15.
40-15. Se empiezan a apretar los juegos. Se nota que estamos en un momento importante del primer set. Punto de oro. Primer punto de oro para la pareja Martín Sánchez Piñeiro y Pablo Lijó. Se le escapa la bola a Pablo Lijó. Aguantan su servicio. Iribarren Antelo. 5-4 en este primer set. $15-0. $30-15. Iguales, momento importante de este primer set. Estamos en zona de peligro para el servicio de Martín Sánchez Piñeiro. Gran punto disputado por los 4 jugadores. Bola de set para Borja Iribarren y Adrián Blanco. 2 bolas de set. A punto de
cerrar el set Borja con el remate, pero la recuperación de Martín ha sido realmente espectacular, sacando la bola por 4. Punto de oro. Otra bola de set. Primer set, Adrián Borja, 6-4. Set muy disputado, donde hemos tenido 3 bolas de oro y donde se ha resuelto en este último juego a favor de Borja y Adrián, que empezarán sirviendo en la reanudación. Se va a reanudar el partido. Segundo set. Sirve Adrián Blanco Antelo. $15-0. $30-0. $40-0. $40-15. Juego Adrián y Borja, que se ponen 1-0 arriba en este segundo set, controlando muy bien el juego de red
dejando pocas oportunidades al contraataque para Pablo y para Martín. Cambio de bolas. En la semifinal femenina, donde las hermanas Barcia las habían hecho por 7 juegos a 5 con el primer set, en este segundo set dominan 3 juegos a 2 y break arriba. Segundo juego de este set sirve Pablo Lijó. 15-0. Nada. Nada. Pablo y Martín intentan coger un poco más a red, jugar un poco más arriba y hacer defender más a Borja y Adrián. Muy bien apretada esa volea derecha por parte de Martín. 1 iguales. Gran choque de voleas entre Martín y Borja. La última bola se le ha ido Martín al cristal. 15 nada. Nada. $40-0. Juego Borja. Adrián 2-1 arriba. Segundo set. Tengo aquí a mi lado a uno de los jugadores más míticos del pádel gallego, el señor Ignacio Otero, compañero. ¿Cómo esperamos la semifinal de esta tarde? Pues va a ser un partido muy duro contra Nacho y Héctor, que están jugando muy bien, como vienen demostrando desde hace años. Dos de los jóvenes que están a más alto nivel de Galicia, y bueno, la verdad es que nosotros llevamos un buen campeonato. Hugo y yo estamos jugando muy bien. La verdad es que con Hugo juego muy bien. Me encuentro bastante, o sea, nos acoplamos bastante bien, aunque hacía tiempo que no jugábamos juntos, pero bueno, creo que nos entendemos muy bien y daremos guerra y a ver si lo podemos sacar adelante. Mira, y año tras año te veo ahí en las últimas rondas del campeonato. Veo que sigues manteniéndote a un buen nivel. Bueno, no es que entrene demasiado, ahora mismo estoy más dedicado a eso, a entrenar a jugadores, pero bueno, algo de tiempo intento sacar para por lo menos hacer algo de físico, no mucho, pero lo que puedo. Y bueno, la experiencia dicen que es un grado y de momento el dicho se está cumpliendo, a ver si sigue así. Yo te digo que ese dicho es cierto, te lo digo por experiencia propia. Muchas gracias, Pío. A ti.
15 iguales en este cuarto juego del segundo set. Jugadores toman un respiro buscando la mejor opción para este punto. Juego Pablo y Martín igualan a 2 este set. El partido sigue muy igualado, por ahora decantado por un solo break en el primer set. Sirve Adrián en este quinto juego del segundo set. Cero. Gran bola de Borja Ibarren. Volea por el centro. 30-0. Gran bola de Martín, engañando con golpe de muñeca al final. 30-15. Iguales se acercan al punto de break Pablo y Martín. Gran volea de Adrián tras un buen servicio. 40-30. Otro muy buen servicio de Adrián Blanco que hace que conserven el saque y dominen este segundo set por 3-2.
termina la primera semifinal femenina, que se está disputando a la vez que esta semifinal masculina, con la victoria de Carla Isabela Barciela por 7-5 y 6-2. Mañana disputarán la final contra las vencedoras de la otra semifinal, que se jugará a las 7 de la tarde entre Alicia Seijas, Andrea Colinas y Silvia López y Vanessa Alonso. Servicio Pablo Hijo 0-15. Gran volea a los pies, que Borja no es capaz de controlar. 15 iguales. ...15-30... acercándose a la zona de breakpoint en este sexto juego del segundo set. Había fabricado excepcional la jugada Adrián, pero la última volea se le queda en la cinta de la red. 30 iguales. Siguen cerca de la bola de break. Gran remate, sacándola por 4 de Martín. 40-30. Gran dejada de Borja. Punto de oro, punto importante en este sexto juego del segundo set. Resuelven Martín y Pablo. Otra gran volea rápida de Martín. 3 juegos iguales. Servicio Borja Iribarren. Empezamos a llegar a los juegos importantes de este segundo set, donde cometer un error ya es difícil de recuperar. Gran recuperación de Martín tras el remate de Adrián, que la vuelve a sacar por 3. Espectacular la jugada. 15 iguales. ...30-15. Segundo servicio.
Gran cierre en el centro de la red de Pablo Lijo, entrando con la volea de revés baja. 30 iguales. Apetece más estar aquí. Volvemos a ese momento importante donde los jugadores al resto están cerca del punto de break. ...40-30. Borja Adrián, que dominan 4-3, segundo set. Empezamos a ver a los jugadores de las otras semifinales que van yendo hacia la zona donde van a calentar, preparándose para el turno de las 7 de la tarde, donde retransmitiremos el partido entre Alicia Seijas, Andrea Colinas contra Vanessa Alonso y Silvia López. 4-3 en este segundo set. 0-15. Juego muy importante de cara al desenlace del encuentro. .30, dominando mucho la red Borja y Adrián, muy firmes en las voleas. Cerca de otra nueva bola de break. .40, 3 bolas de break para Borja y Adrián. Momento, 3 bolas para romper el servicio. Gran volea de Martín a la verja. Bola tocada, que toca la verja y se va directamente al césped. Segunda bola de break. Confirman el break Borja y Adrián. 5 jugadas a 3. Va a servir Adrián para cerrar el partido y meterse en la final del Campeonato Gallego Absoluto de Pádel 2020. Se le queda en la red el resto a Pablo. 15-0.
Gran recuperación de Martín tras el remate de Adrián, 15 iguales. Segundo servicio. .15:30, cerca de la zona de breakpoint, en este caso Martín y Pablo. Momento muy importante este saque para Adrián y Borja. Se han mantenido firmes con el servicio durante todo el partido. 30 iguales. ...40-30... bola de partido para Adrián y Borja. Final del partido, victoria para Adrián Blanco y Borja Iribarren por 6-4 y 6-3. Partido que han dominado sin perder el saque en ninguna ocasión, jugando muy sólidos en la red. Volveremos a las 7 con la retransmisión del partido de la semifinal femenina.